Estamos en una época en que todo está cambiando en el ámbito de la política internacional, donde queramos o no, muchas de nuestras políticas nacionales dependen demasiado de lo que sucede en Estados Unidos. Y también, queramos o no, ellos nos siguen viendo como su patio trasero, que tiene que hacer lo que a ese país le convenga más. Prueba de esto es lo que está ocurriendo con el fallo preliminar en el panel sobre el maíz transgénico en el marco del TEMEC, que al parecer México está a punto de perder. O por lo menos eso es lo que se comenzó a hablar ahora que Marcelo Ebrard, actual titular de la Secretaría de Economía, mencionara lo siguiente en el seminario América del Norte, lo que se avecina. Lo promovió México, que son reglas de origen, y se los ganamos. Ahora ya nos dieron el resultado preliminar de maíz. Todavía no termina el proceso, terminará en diciembre, pero a lo mejor nos lo ganan. Pero lo que importa es que el sistema está funcionando. Pero posteriormente se aclaró que hasta el 14 de diciembre se dará el resultado final. Y es importante recordar, antes de que siga avanzando en este tema, que esto surge porque el expresidente AMLO en el 2003 prohibió el uso de maíz transgénico en tortillas y masa, así como también se prohibió el uso del grano genéticamente modificado en todos los productos para el consumo humano y para la alimentación animal, buscando proteger la salud pública y la biodiversidad. Entonces, Estados Unidos recurrió al panel internacional argumentando que era una medida discriminatoria y que carecía de fundamentos científicos, ya que no se había probado que el maíz transgénico representara un riesgo de salud y era un bloqueo a Estados Unidos que afectaba su capacidad de exportar libremente al mercado mexicano, violando los acuerdos del comercio. Ante esto, México respondió con un extenso documento de 200 páginas que el portal IATP resumió muy bien. En este documento que envió México tiene varios apartados y en los cuales hace referencia a 66 artículos académicos donde documenta los riesgos del consumo de maíz transgénico. También se ha argumentado que Estados Unidos ha usado fuentes muy atrasadas en esta ciencia que está evolucionando muy rápidamente los últimos años, además de que ha usado fuentes con conflictos de interés. Y México, tras esta respuesta, ha sido bastante elogiada por su respuesta a nivel internacional. Con todo esto, lo que quiero que quede bastante claro es que a pesar de toda la evidencia, es claro que los intereses de este país están muy por encima de cualquier otro. Y Estados Unidos lo ha demostrado en todas partes del mundo. Y que todos los acuerdos comerciales que le beneficien están por arriba del bienestar de cualquier población. Tan solo hay que pensar en cuánto maíz consumimos los mexicanos. Pero eso no es todo. También se ha abierto el debate sobre nuestra soberanía alimenticia, porque México importa el 50% del maíz que consumimos. Y al ser permitido, también se permitiría más y se vería más el uso de glifosato, que es un pesticida que se utiliza justamente para este maíz modificado, lo que causaría que tanto por el maíz transgénico y el glifosato, el maíz nativo se perdería. Y los agricultores comenzarían a depender de una empresa privada para poder hacer sus cosechas. Y sí, ahorita tenemos un 50% de importación, pero nos puede pasar como ocurrió con el arroz en el 2007. México importa el 70% del arroz que se consume en el país. Afortunadamente, el gobierno mexicano está viendo un camino por el cual impedir el consumo en seres humanos. Cultivando el maíz. Pero además se pierde pues la diversidad genética de los maíces que surgieron de nuestros pueblos y que se han seguido conservando. Entonces nosotros tenemos la obligación principal de que el maíz blanco que se siembra en México no sea transgénico. Y eso va a quedar en la Constitución. Esa es la mejor defensa que tenemos para la conservación de la biodiversidad y de la salud también. Ya en la parte comercial, pues ya se verá, sobre todo la parte de maíz amarillo, que principalmente alimenta aves o cárnicos, para la producción de cárnicos. Pero eso no quita que si se pierde el panel, el uso de pesticidas y la siembra de este tipo de maíz va a perjudicar más allá de la salud al mexicano. Porque los transgénicos aumentan la desigualdad y la dependencia de los campesinos de las empresas transnacionales.
No producen más, no generan mayores ganancias e impiden a los campesinos sembrar, mejorar e intercambiar sus propias semillas. Y si se llegara a dar el caso de que este maíz solamente se utilice para consumo animal, tampoco hay estudios a largo plazo que demuestren que no tiene repercusión en la salud del mexicano que consuma esta carne. Sea como sea, sería una gran pérdida en muchos aspectos. Y claro que seguimos siendo el patio trasero de ese país. Y si bien de algún modo u otro México también saca provecho o beneficio de eso, no me parece que esté bien que sea a costa de su población al generar una dependencia que muy fácilmente puede someternos a ellos cuando quieran. En este caso, la alimentación. México debería dejar poco a poco esa dependencia que gobiernos vasallos que anteriormente hemos tenido han hecho. Porque ahora que este país está perdiendo poder poco a poco a nivel global, es capaz de cualquier cosa para poder seguir sometiendo a alguien, a quien sea, y guardar un poco de poder. Y hay algo que me dejó bastante más en claro cómo es la relación entre México y Estados Unidos, y es este comentario de Alfredo Jalife donde nos compara con otros países del otro lado del mundo. Entonces cada vez más la realidad estadounidense-mexicana se parece más a la israelí-palestina. Totalmente. Netanyahu hay que seguirlo, y hoy más que nunca porque es uno de los grandes vencedores con Netanyahu, con Trump. Incluso Sheldon Adelson, que es el jefe de la mafia de los casinos en Estados Unidos, que es un criminal sionista, lo digo abiertamente, él apoyó a Trump. Y es íntimo de Netanyahu. Entonces, cuando llegó Netanyahu a Dallas, Texas, que había un grupo de judíos o israelíes, no sé cómo se diga ya eso, le decían, oye, ¿por qué persigues tanto a los palestinos? Y les dice, los palestinos son para nosotros los israelíes lo que los mexicanos son para ustedes en Estados Unidos. Entonces, yo veo la palestinización de los mexicanos en Estados Unidos. Con todos los componentes. ¿Cómo? Con todos los componentes, porque primero Estados Unidos le roba el territorio a México, después le termina de construir un muro, después los ataques xenófobos y racistas por un componente étnico y religioso también. ¿Qué falta? Bueno, falta el último capítulo. Vamos a empezar a ver, hay que tenerlo en el escenario, una gran discriminación sobre los mexicanos. Eso a mí me queda muy claro. Y Estados Unidos, porque aquí la pureza blanca del WASP, del racismo, supremacismo, es igual que la pureza inventada de los nuevos judíos del siglo XXI, que ni son semitas. Lo digo con responsabilidad. Pero dime tú, ¿qué piensas?